Hola, buenos días. Voy a actualizar la situación de Intel porque hay novedades importantes. Intel ha bajado su dividendo de $1,46 este año a $0,50 el que viene. Así que vamos a ver por qué lo ha hecho y qué debemos hacer nosotros. ¿Por qué lo ha hecho? Los resultados de 2022 no han sido buenos y los de 2023 no van a ser buenos al menos el primer trimestre. Aún así, la deuda de Intel es baja y podría mantener el dividendo. El ratio de deuda neta EBITDA de Intel es de una vez si lo calculamos con los malos resultados de 2022, pero con los resultados del año normal es de solo 0,3 veces. Así que Intel tiene una deuda muy baja y podría mantener el dividendo hasta que pasen los problemas temporales. Yo creo que el motivo de esta bajada es el gran cambio que se está produciendo en el mundo y que se suele llamar desglobalización. Este cambio afecta a muchas empresas pero en diferentes grados. Por ejemplo, Danone está haciendo diferentes cambios para dar más prioridad a los productores locales. El motivo es ser más fuerte ante problemas futuros de las cadenas de suministro mundiales. Estos cambios le están suponiendo unos costes iniciales a Danone y por eso en 2022 le han caído algo los beneficios. Pero Danone ha subido el dividendo porque estos costes son relativamente pequeños para el tamaño de Danone y pronto está resuelto este tema. Para la mayoría de las empresas del mundo, el efecto de esta desglobalización va a ser relativamente pequeño, como acabamos de ver en el caso de Danone. Pero en el caso de Intel esto supone un cambio enorme. Porque de repente Occidente se ha dado cuenta de que los chips son tan importantes o más que la energía y no se estaban tratando de esta forma, porque el 90% de la producción de chips en todo el mundo se hace en Taiwán, Corea del Sur y China. Solo Taiwán fabrica más del 60% de los chips que se hacen en todo el mundo. El caso es que esto es un punto débil evidente para Occidente y se ha decidido desde empresas y gobiernos que hay que cambiar la situación por completo. Pensad que el riesgo de esta situación no está solo en el caso extremo de que en un momento dado Asia crease un caos en Occidente. No es imposible que sucediese algo así, pero hay otros riesgos más probables. Como que esto desequilibrase las relaciones comerciales entre unos países y otros, de formas menos llamativas que crear un caos, pero también muy importantes. La cuestión es que esto es un cambio enorme en el sector de los chips y para hacer este cambio las empresas occidentales tendrán que invertir mucho dinero durante muchos años. La principal empresa occidental de chips es Intel y por eso tendría que hacer unas inversiones enormes para construir megafactorías en Europa y Estados Unidos. Y además para construirlo lo antes posible, porque Occidente quiere reducir este riesgo lo antes posible. Esto cambia por completo la situación de Intel, porque esto hace 1 o 2 años no se podía ni imaginar. Y ahora se ha convertido en uno de los grandes proyectos de Occidente para las próximas décadas. Lógicamente, para hacer todas estas megafactorías en Europa y Estados Unidos, que hace 1 o 2 años nadie podía ni imaginar que se fuesen a construir, va a hacer falta mucho dinero. Y esto se ha producido en un momento en el que los productos de Intel están algo anticuados respecto a la competencia. En un sector como este, siempre hay algunas empresas que tienen los productos más modernos y otras que se han quedado un poco atrás. Es imposible que todas tengan a la vez los productos más modernos, como es evidente, así que esto es normal. La ventaja es que este es un sector en el que hay muy pocas empresas en todo el mundo, como Intel, AMD, TSMC, Samsung y pocas más. Esto no es algo que pueda hacer cualquiera ni que puedan hacer empresas pequeñas. Intel, además, hace todo el ciclo completo desde el diseño a la fabricación. Y como parte de ese proyecto de independencia energética de Occidente que os he comentado, Intel va a empezar a fabricar chips para otras empresas en grandes cantidades. Esto es lo que se llama foundry. Esta palabra la veréis incluso en textos en español. En resumen, creo que Intel no ha bajado el dividendo ni por los malos resultados actuales, ni por la deuda, ni porque se haya quedado un poco atrás en el desarrollo de productos, sino porque de repente se le ha abierto una oportunidad de inversión única de las que se ven muy pocas en una década, y tiene que aprovecharla. Este proyecto de construir esas megafactorías en Occidente no se puede hacer poco a poco, sino hay que hacerlo lo antes posible. Y lo antes posible va a ser una década al menos, no va a ser unos pocos años. Teniendo todo en cuenta, creo que Intel a 25 o 30 dólares es una compra aún más interesante de lo que lo habría sido hace un año, cuando tenía un dividendo más alto. Porque a pesar de los malos resultados actuales, la oportunidad de inversión que se le ha presentado es única, de las que se ven muy pocas veces, y creo que a largo plazo va a aumentar mucho sus beneficios. Tened en cuenta que no debemos tener mentalidad de depositante. Es decir, la bolsa y los dividendos no es como un depósito del banco, pero a un interés más alto. En la bolsa hay altibajos. Lo que pasa es que a largo plazo los buenos momentos son mucho mejores que los retrocesos. Y la forma de aumentar nuestra rentabilidad es comprar las empresas de calidad cuando tienen retrocesos, como pasa con Intel ahora. No se trata de comprar las empresas en su mejor momento, cuando casi todo el mundo las quiere comprar, sino cuando la mayoría de la gente no las quiere comprar. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.